nos enseñaron que la escuela era un lugar seguro, un refugio para el aprendizaje, el juego y la curiosidad. Pero para los gobiernos de los años 60, 70 y 80, el miedo era el mejor maestro que una escuela para niños podía tener. En esta época, la seguridad no se enseñaba con consejos amables o dibujos animados coloridos, sino con ejecuciones simuladas proyectadas en cintas de 16 milímetros ante niños de apenas 7 u 8 años. El objetivo era simple: marcar la mente infantil con fuego y sangre para asegurar la obediencia. Hoy analizaremos no solo las imágenes grotescas que traumatizaron a millones, sino también a los directores que las crearon, las polémicas reales que estallaron en la prensa británica y canadiense, y el rastro de ansiedad que dejaron estas cintas, hoy consideradas joyas del obscure media. Prepárate, acomódate frente a la pantalla y sube el volumen, porque hoy la clase se dicta desde la morgue. Comenzamos con el que muchos consideran algo importante del trauma infantil británico. Producida por la British Transport Films y dirigida por John Krish, The Finishing Line fue lanzada en 1977 con un objetivo frío y calculador: erradicar el vandalismo y el juego en las vías ferroviarias del Reino Unido. Pero el método elegido no fue una charla de seguridad, sino una carnicería cinematográfica de 21 minutos de duración. La premisa de la película es una distopía deportiva surrealista. Imaginen a niños reales de la escuela primaria de Hertfordshire siendo reclutados como extras para una competencia escolar. Pero el video no solo se enfoca en los accidentes. Muestra una conducta criminal por parte de los niños que hiela la sangre. En una de las secuencias más tensas, vemos a un grupo de niños apostados sobre un puente, esperando el paso de una locomotora. No es un juego inocente. Los niños comienzan a lanzar piedras de gran tamaño contra el convoy en movimiento. La cámara se sitúa dentro de la cabina del maquinista, dándonos una perspectiva de primera persona aterradora. Vemos como una de las piedras impacta directamente contra el parabrisas, rompiendo el cristal y alcanzando al chofer en pleno rostro. El hombre queda aturdido, sangrando, mientras pierde el control de una máquina de cientos de toneladas. Esta escena buscaba generar un odio visceral hacia el vandalismo, pero lo que logró fue que los niños vieran el sabotaje como algo posible y los padres vieran a sus hijos como potenciales delincuentes en pantalla. Aston utilizó una técnica de contraste irónico. Mientras vemos a un niño saltar una valla con agilidad atlética, la siguiente toma nos muestra un cuerpo infantil siendo golpeado violentamente por una locomotora clase 31 a toda velocidad. La escena más infame ocurre en un túnel ferroviario oscuro. Los niños corren hacia la luz, pero el tren los alcanza en la negrura. El sonido del metal triturando huesos y los gritos ahogados se quedan grabados en la mente del espectador. Cuando el video se emitió por primera vez en el programa Nationwide de la BBC, las líneas telefónicas de la cadena colapsaron en minutos. Los padres describieron a sus hijos llorando incontrolablemente en el sofá, incapaces de procesar la violencia que acababan de presenciar. La prensa británica apodó al video como la película de la muerte. Un portavoz del Ministerio de Transporte respondió a las críticas con una frialdad espantosa: si un niño tiene pesadillas hoy, estará vivo mañana. Sin embargo, la presión de los psicólogos infantiles fue tal que la cinta fue retirada de las escuelas y guardada bajo llave por décadas, convirtiéndose en una leyenda urbana hasta que el British Film Institute la recuperó para la era digital. Damos un salto hacia finales de los años 90 para visitar un caso que demuestra que el horror educativo no terminó en los 70. En Ontario, Canadá, la Industrial Accident Prevention Association decidió que los obreros industriales necesitaban algo más que un manual de instrucciones. Necesitaban un recordatorio sangriento de su propia mortalidad. A diferencia de las cintas de grano grueso de décadas anteriores, este video es el heredero espiritual de la crudeza británica, pero con la tecnología de efectos especiales de finales del siglo XX. Aquí, el horror no es sugerido, es explícito, clínico y quirúrgico. El guión fue diseñado meticulosamente para que el espectador baje la guardia. Conocemos a David. David no es un actor cualquiera en un video institucional, es un hombre amable, alguien a quien podrías conocer en cualquier taller. Lo vemos hablar con entusiasmo de su nieto, de sus planes de jubilación, de una vida que está a punto de florecer fuera de las paredes de metal de la fábrica. Esta es una técnica narrativa clásica del cine slasher: humanizar a la víctima para que su destino sea insoportable.
Porque cuando David se distrae por un solo segundo, el video no corta a negro. Por el contrario, la cámara se queda fija, obligándote a ver el realismo médico de los huesos rompiéndose bajo toneladas de presión hidráulica. Lo que hace a este video una pieza de obscure media tan buscada es el nivel de sus efectos especiales. Los maquilladores utilizaron prótesis de silicona de alta calidad que imitaban capas de piel, músculo y tejido adiposo con una precisión que hoy en día solo veríamos en una producción de Hollywood. Incluso hay un segmento sobre un accidente químico donde el rostro de un trabajador parece derretirse ante la cámara. El silencio que sigue a estos gritos es lo que más perturba a quienes lo ven por primera vez. El mensaje es directo y cruel. En el mundo de la industria, no eres un ser humano con sueños. Eres una pieza reemplazable de una maquinaria que está hambrienta de carne si te descuidas un solo instante. El impacto en las empresas canadienses fue tal que se reportaron casos de trabajadores veteranos, hombres que habían pasado 30 años en plantas industriales, que sufrieron ataques de náuseas o desmayos durante las capacitaciones. Se dice que algunas plantas tuvieron que instalar estaciones de primeros auxilios afuera de la sala de proyección, no por accidentes reales, sino por la respuesta física del personal ante lo que acababan de presenciar. Regresamos al año 1977, un año que parece haber sido el pico del sadismo educativo en el Reino Unido. Si creías que las vías del tren eran el único lugar donde los niños morían en pantalla, prepárate para visitar el campo. Lo más perturbador de este caso es el nombre detrás de la cámara. El director John Krish, el mismo hombre que nos traumatizó con Los niños y el tren en The Finishing Line, regresó ese mismo año para terminar su obra maestra del horror pedagógico con una cinta titulada Apaches. La estructura de Apaches es especialmente retorcida. La historia es narrada por Danny, uno de los niños del grupo que juega a ser un Apache en una granja local. Con una calma que hiela la sangre, Danny nos cuenta cómo, uno a uno, sus amigos van desapareciendo en accidentes atroces. Aquí no hay música de aventura, solo el sonido del viento en el trigo y el rugido de la maquinaria agrícola. Vemos a un niño ser aplastado por un tractor, a otro beber paraquat, un veneno químico letal, creyendo que es una gaseosa, y a otro caer desde un remolque en movimiento. Cada muerte es filmada con un realismo documental que te hace olvidar que estás viendo una campaña de seguridad. Pero la escena que marcó a toda una generación de niños rurales es la del contenedor de fertilizante. La cámara de John Krish se queda estática, fría, mientras vemos a un niño caer en un silo lleno de productos químicos líquidos. No hay cortes rápidos, no hay héroes que lleguen al rescate. Vemos sus dedos arañando desesperadamente el borde metálico mientras se hunde en una masa viscosa y tóxica. Los otros niños miran desde arriba, pero sus rostros no muestran la actuación de un drama escolar, muestran un terror auténtico. El niño actor confesó décadas después que el líquido estaba tan frío y era tan denso que su lucha por salir no fue del todo fingida. Casi al final de la película, si recordamos al niño que se estrelló con el tractor, ese es el mismo que no está narrando la historia, ya que, tras su muerte, Danny continúa su narración y habla con calma de la llegada de su familia a una fiesta que se había preparado al principio de la película. Se revela que Michael, también presente, es primo de Danny, el único niño que no murió a causa de su propia imprudencia, a pesar de que Danny lo había descrito como tonto. La voz de Danny se desvanece en un eco fantasmal mientras lamenta no haber podido ir a la fiesta. Terminamos nuestro recorrido en 1963, en los Estados Unidos, con una pieza que no necesita una sola gota de sangre para quitarte el sueño. One Got Fat es el ejemplo perfecto de cómo el diseño de arte puede ser más aterrador que el gore más explícito. Está escrito y dirigido por Dale Jennings, y narrado por Edward Everett. En la película, 10 niños, 9 de los cuales tienen caras, sombreros y colas de mono, planean ir al parque de picnic. Todos van juntos en sus 8 bicicletas en el trayecto de 9 cuadras, 2 no tenían bicicleta. A uno le robaron la suya y tuvo que correr para seguir el ritmo de sus amigos, y el otro era tan obeso que rompió la suya. Al ver que uno de sus amigos tiene una cesta, deciden que él lleve todos sus almuerzos al parque. Cada uno de los monos tiene un defecto de carácter y cada uno desobedece una regla específica que les impide llegar al parque.
En cada cuadra, uno de los monos es eliminado del grupo debido a las consecuencias de su desobediencia. Primero es Rooti, el cual giró a la izquierda sin detenerse, señalizar ni mirar, directamente hacia el tráfico en marcha. Segundo es Dink, quien ignora una señal de alto, lo que provoca que sea atropellado por un camión grande. Tercero es Floor, ya que circula por el lado izquierdo de la calle entre coches aparcados en paralelo y el tráfico que viene de frente. Mientras lo hace, un coche se incorpora y lo atropella. El cuarto es Mosby, le robaron la bicicleta antes del viaje e intenta, sin éxito, correr junto a las demás bicicletas. La última vez que se le vio fue en la acera, tras haberse dado por vencido por los arcos caídos. Los quinto y sexto son Slim, el cual le pide a Trigby que lo deje ir en la parte delantera de su bicicleta. Debido a que Slim le bloquea la visión a Trigby y le dificulta la dirección, Trigby se desvía hacia la derecha y cae en una alcantarilla abierta, y ambos caen. El séptimo es Neil, la furia de Neil al volante la lleva a subirse a la acera y al negarse a ceder el paso a dos peatones que venían con la compra. Los peatones fueron lanzados contra un árbol cercano. El octavo fue Phil, el cual supone que pronto tendrá una bicicleta nueva, así que descuida la que tiene. Los frenos dejan de funcionar, lo que provoca que Filbert sea atropellado por una apisonadora. Y el noveno es Stan, quien entra en un túnel en bicicleta sin que nadie pueda verlo. Choca con algo dentro del túnel, que no se ve debido a la oscuridad. Al final, solo uno de los amigos, que no solo siguió todas las normas de seguridad para bicicletas, sino que además es un humano normal, cuyo rostro no se muestra hasta el final, llega al parque y, como era el que llevaba la cesta y porque no es un mono, se queda con toda la comida de sus amigos, aunque no la quiera toda. Así pues, como dice el título, uno engordó. Y en la última escena nos deja ver cómo 3 de los monos aparecen en camas de hospital. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho ver este video completo. Si llegaron hasta esta parte, comenten cuál de los 4 cortometrajes les impactó más. En lo personal, para mí fue el de los trabajadores. Te agradecería mucho que te suscribieras, comentes y le des un me gusta al video, y así me despido. Nos vemos en un próximo video oscuro.